El acecho de los nahuales. Relato de Richard Correa. Mi nombre es Antonio, tengo 20 años y soy originario de Torreón, estado de Coahuila, al noroeste de México. Quiero contarles una cadena de sucesos espeluznantes que transformaron unos días de vacaciones en la Sierra Madre en compañía de mi familia, amigos y mi novia, en una de las noches más horrorosas que a mi corta edad había experimentado junto a los míos. No me pidan explicaciones o racionalidad en lo que estoy por contarles. No las tengo, y mi familia tampoco, pues todos presenciamos y fuimos víctimas del acecho de criaturas aberrantes, cuyos orígenes son tan inciertos que, para muchos, solo forman parte de leyendas. Nuestra travesía a la sierra comenzó un lunes por la mañana. No era la primera vez que visitábamos aquellas cabañas, pero en oportunidades anteriores habíamos ido en días invernales. Esta vez el clima era mucho mejor. Como éramos tantos, el traslado fue en 2 vehículos, la camioneta de papá y el automóvil de mi hermano mayor, Juan Carlos, quien había invitado a su novia Elena y a nuestro amigo en común, Felipe. Por nuestra parte, en el vehículo mayor iban mis padres, mi novia y mi gran amigo Marcelo. El lugar era fascinante, motivo por el cual habíamos considerado este como el sitio ideal para el descanso familiar, no importando si eran tan solo algunos días o un par de semanas. Sus características lo hacían perfecto, rodeado de bosques, colinas y montañas, incluso un mirador con una vista única. Así también una espeluznante cueva, la cual fue el primer destino que tuvimos con los chicos. Por las noches, la tranquilidad era tal que nos invitaba al descanso muy temprano, al punto que la primera noche nos retiramos pasado de las 10 a nuestras habitaciones, cosa que era bastante inusual en nosotros. Los primeros días solo fue relajo, diversión y comer a destajo, ajenos a lo que estaba por suceder. Era nuestra tercera noche, pero esta parecía particularmente extraña. No era el silencio ni la quietud que propiciaban las colinas y bosques interminables que rodeaban las cabañas, cuyos árboles parecían tocar el cielo y oscurecer aún más el lugar. Había algo diferente y extraño en el ambiente, y creo que dicha sensación la percibíamos todos por igual. Esa noche disputábamos una partida de cartas mientras bebíamos cerveza, ya muy entrada la noche. Cuando el juego ya no dio para más, mis padres se levantaron retirándose a su habitación. Nos advirtieron que no nos quedáramos hasta madrugada y que controláramos el consumo de alcohol. Si bien éramos todos mayores de edad, de igual manera nos cuidaban como si aún fuésemos niños, sobre todo ahora que teníamos de invitadas a nuestras novias. Mi hermano con su novia y Felipe se habían internado en el bosque ya hace un buen rato. Como era habitual por las noches desde que llegamos, pues gustaban de fumar marihuana a espaldas de nuestros padres. Por lo tanto, salían con el pretexto de explorar el bosque que también disfrutábamos muchísimo. Luego de dejar el juego de cartas por un momento, salía a fumar un cigarrillo y el frío calaba hasta los huesos. La oscuridad era abismante y alcé mi mirada al cielo buscando la luna, que en algo había iluminado las noches anteriores, pero esta vez no la encontré por ninguna parte. Me preguntaba si era normal una noche sin luna. Mientras fumaba, comencé a entumecerme. Después pensé cómo el bruto de mi hermano podía andar por ahí en el bosque a estas horas con su novia y Felipe con este frío que hacía y la oscuridad. En instantes, mi mamá salió preocupada por los chicos que habían salido al bosque. Era como el extraño sexto sentido que poseen las madres. Estaba muy intranquila. «Avísame cuando vuelvan», me ordenó antes de marcharse a la habitación, algo entumida y con cierto grado de disgusto. Luego de algunos minutos, estábamos intentando darle otra oportunidad al juego de cartas junto a Marcelo y mi novia, cuando alguien prácticamente chocó de golpe con la puerta para luego golpearla desesperadamente. Rápidamente yo me levanté de la silla para abrir.
Era Felipe, agitado, tiritando y blanco como el papel, quien quedó por algunos instantes en el umbral sin decir una sola palabra. En sus ojos había un miedo inconmensurable, con los cuales se quedó observándome sin decir palabra alguna, para luego pasar directo al sillón tomando una de las cervezas que estaba a medio terminar en la mesa. Nos miramos entre todos confundidos y algo asustados por su estado y la ausencia de mi hermano y su novia. Le preguntamos un par de veces, pero parecía que no podía hablar. Sus piernas y manos temblaban como presa del pánico. Pronto y afuera de la cabaña, comenzamos a escuchar gritos y que pedían ayudas a pasos acelerados. Era mi hermano y su novia, quienes exhaustos y casi sin aliento, huían al parecer de algo o de alguien. Entraron rápidamente y mi hermano cerró la puerta de golpe. Su estado era tal o más sumergido en el pavor que el propio Felipe, pues sus ojos parecían haber visto al mismo diablo. Se paró junto a la ventana y comenzó a observar inquieto hacia la negrura. Estaba callado, no podía concretar palabra alguna, más que el jadeo insistente de su agitada respiración. ¿Qué rayos está pasando?, pregunté en un tono fuerte, dirigiendo mis miradas a los tres. Pronto, el escándalo despertó a mis padres, quienes, confundidos por el alboroto, se presentaron intentando saber qué era lo que sucedía a esas horas de la madrugada. Al cabo de unos minutos, Felipe fue quien habló. Vimos una cosa horrible en el bosque. No sé lo que era realmente, pero parecía algo completamente retorcido y abominable. Relataba entrecortado y agitado, aún presa del miedo. Mi padre se sentó junto a él y puso su brazo en su espalda para darle algo de tranquilidad y que prosiguiera con su relato. Mi hermano y su novia, por otra parte, estaban en shock. Solo se paraban cada minuto para mirar por la ventana. Claramente, temían que algo los estuviese siguiendo. Felipe continuó con su relato. Nos adentramos en el bosque como las noches anteriores, solo que esta vez fuimos más al interior sin ningún destino claro. Caminamos largos minutos y nos pareció divertido jugar con el miedo del lugar y la oscuridad, cuando de pronto vimos extrañas luces provenientes de las colinas. Al principio nos pareció una cabaña, pero cuando nos acercamos más curiosos de aquello, notamos que eran fulgores de una fogata. Pensamos que era algún grupo de jóvenes disfrutando de la noche, pues se escuchaban murmullos. No dudando en abordarlos con curiosidad e intenciones de hacer nuevos amigos para pasar un buen rato, nos acercamos. Llegamos a escasos metros cautelosos, pues tampoco queríamos asustarlos. Pero estos no eran muchachos, eran hombres ya adultos e incluso algunos ancianos con atuendos raros que parecían capuchas o algo así. Todos estaban de pie y eran alrededor de 6 a 8 al borde de una enorme hoguera. Parecían estar haciendo rezos o alabanzas casi en susurros. Sus brazos los alzaban al cielo y lo hacían en un dialecto que no entendíamos. Quedamos gélidos observando, ocultos entre los árboles, sin saber cómo reaccionar. Como una secta, afirmó Felipe, mientras sus dientes parecían castañear del pavor de recordar aquello. Continuó con su relato. Estábamos muertos de miedo viendo lo que parecía ser una ceremonia escalofriante de brujos, o no sé de qué, pues comenzaron a beber líquidos que también expulsaban desde su boca hacia el fuego. Pronto nos dimos cuenta que uno de los hombres se tumbó de rodillas en el suelo y al instante comenzó a convulsionar en el piso retorciéndose de dolor, como si tuviera un ataque o algo así. Luego adoptó una posición como animal en 4 patas. Ahí que, Felipe, le repliqué, algo ofuscado por detener el relato. Felipe agachó la cabeza y se la tomó con ambas manos, como queriendo buscar la forma adecuada para continuar y expresar lo que había visto. Comenzando a mover nerviosamente ambas piernas, luego prosiguió. No sé cómo explicarlo,
pero fue como si al hombre comenzara a caerse su piel. Después comenzó a transformarse en una cosa como animal, como una transformación de hombre lobo, pero cambiando y desprendiéndose su piel. Elena no pudo con aquello tan horrendo y gritó del espanto, luego de ver atónitos cómo el cuello del hombre se alargaba extrañamente y parecía partirse, pues quedó con su cabeza como colgando pero hacia atrás. El grito claramente los alertó de nuestra presencia y de inmediato voltearon a nuestra posición, para luego un par de ellos avanzar rápidamente hacia nosotros. Corrimos despavoridos, confundidos y aturdidos por la grotesca escena. Luego, no recuerdo mucho, solo que avancé por el bosque y perdí de vista a los chicos. Corrí sin detenerme hasta que logré salir del bosque y llegar a las cabañas. Al principio no le creí, lo admito. Tanto efecto deja la marihuana, pensé, esbozando una sonrisa estúpida en mal momento. Mi hermano me observó con ojos llenos de ira y me encaró por burlarme de aquel relato, casi abalanzándose sobre mí, completamente enloquecido. Fue ahí que entendí que no se trataba de alguna broma, que su encuentro con aquella secta había sido verdad. Mis padres y los demás parecía que tampoco creían semejante e irreal historia, pero pronto mi hermano y su novia ratificaron todo aquello y afirmaron que los siniestros hombres los persiguieron durante la travesía. Incluso mi hermano afirmaba que la persecución no era solo a pie, pues sentían que estos personajes trepaban por los árboles, escuchando durante toda la huida cómo se quebraban ramas y las copas se remecían espantosamente. Felipe luego se paró algo aturdido a mirar por la ventana, asustado, afirmando que vendrían por nosotros. Luego de alrededor de media hora y de mucho hablarlo, decidimos por propia seguridad echar un vistazo en los alrededores. De haber efectivamente una secta, podría ser algo peligroso para todos, pues nunca se sabe con la gente que adora al diablo. Salimos todos los hombres con linternas y armados con palos y un bat que papá traía consigo en la camioneta. Si bien no estábamos dispuestos a internarnos en aquel bosque, abarcamos un buen perímetro alrededor de las cabañas. Revisamos minuciosamente en caso de que estuvieran escondidos por allí. El lugar cuenta con alrededor de 10 cabañas, pero no era una época de vacacionistas habitual, y solo un par de ellas parecían habitadas. En una de ellas, colindante a la nuestra, se asomó curiosamente a alguien por la ventana. Creo que estaba algo preocupado por nuestras acciones nocturnas, y obviamente extrañado de qué diablos hacíamos a esas horas de la madrugada merodeando por el lugar. Pronto salió a preguntar si había algún peligro o había pasado algo. Definitivamente, la noche estaba más oscura de lo habitual, y la luna no asomaba por ninguna parte. Recordé entonces algunas historias que hablaban que cuando no hay luna, se desarrollan algunas reuniones y adoraciones satánicas, y que esas noches las denominaban como Noche de Luna Negra. Todo se ponía cada vez más siniestro y espeluznante. Mi mamá con las chicas se quedaron en el umbral de la cabaña completamente aterradas, y desde la distancia escuchamos cómo nos gritaban si todo estaba bien y que no nos internáramos en el bosque. Luego de revisar completamente todo el perímetro sin novedades, desafiamos al miedo y a la noche, y estúpidamente nos internamos al bosque por el mismo camino que nos llevó hasta aquella colonia. Mi papá quería asegurarse de que tales hombres no los hubiesen seguido hasta las puertas de las cabañas. Agrupados, nuestra idea era internarnos no más allá de medio kilómetro. De no encontrar nada extraño o rastros de aquella secta, nos devolveríamos y ya un poco más tranquilos. Sin embargo, no nos dimos cuenta de cuánto nos internamos en el bosque, hasta que nos vimos rodeados por la oscuridad. De pronto, comenzaron a salir todo tipo de sonidos y entidades que nos sumergieron en una experiencia completamente aterradora. Algo hacía ruido entre las copas de los árboles a pocos metros de nosotros.
lo que nos detuvo de golpe asustándonos de sobremanera y apuntando las linternas hacia los árboles. Las luces parecían perderse a mitad de camino, pues los árboles eran de una inmensa altitud y en una noche tan oscura que no ayudaba mucho para lograr observar con claridad. Había una leve neblina que comenzó a caer y que parecía descender desde los árboles. Todos nos quedamos quietos y sin movernos en nuestras posiciones, agachados y hablando en susurros. Mi papá ordenó que apagáramos las linternas para no darle posición a lo que estuviera merodeando. Todo fue oscuridad abismante, no logrando distinguir nuestros rostros a escasos metros. Eran segundos interminables y llenos de horror, más aún cuando aquello que merodeaba sobre los árboles pareció avanzar hacia nosotros. Escuchamos cómo se quebrantaban los árboles a nuestro alrededor. El eco del bosque nos impedía determinar con claridad la posición exacta de aquello, y que pronto lo escuchamos trepar entre los árboles. Al parecer era un animal salvaje. A todos nos vino el pánico, más aún cuando a nuestro alrededor comenzó a sentirse el trote de algún tipo de mamífero, el cual comenzó a emitir brutales gemidos que resonaban por todo el bosque. Después escuchamos aullidos, pero no el aullido habitual de lobos o perros salvajes. Estos eran algo difícil de explicar. Seguimos inmóviles, casi recostados sobre la hierba y temblando de miedo, cuando aquella criatura la sentimos frente a nosotros. Si bien era imposible distinguirla con claridad, su respiración era como la de un toro o un enorme búfalo sumado a sus gruñidos. Lo posicionaban a escasos metros de nuestra posición. Cuando ya el miedo fue insoportable, nos echamos a correr todos. Mi papá encendió la linterna y prácticamente nos levantó de un jalón gritándonos que corriéramos. Aquel animal nos seguía rápidamente. Corrimos como nunca, de una forma desesperada, y por unos momentos pensamos que nos habíamos extraviado. Corrimos como nunca en la vida, y por unos minutos pensamos que estábamos perdidos, ya que no encontrábamos la salida del bosque. Gracias a las linternas no nos separamos, y luego de unos minutos y exhaustos, estábamos nuevamente a campo abierto a escasos metros de la cabaña. Ahí, las mujeres nos esperaban atemorizadas. Entramos rápidamente uno a uno a la cabaña. Sin embargo, papá corrió hacia la camioneta, entrando rápidamente en ella, encendió el motor y posicionó el vehículo directo hacia el bosque por donde salimos. Las fuertes luces de la camioneta ayudaron al parecer que aquella criatura, bestia o no sé lo que realmente era, desistiera de avanzar a campo abierto, pues se detuvo entre los árboles y se escondió entre ellos, no sin antes dejarse ver. Era enorme, cuadrúpedo, pero era tan solo una sombra oscura y horripilante. Lo que fuese era de un tamaño descomunal. Pronto, la familia de la cabaña de al lado salió con el escándalo y griterío. Era un matrimonio ya mayor con una hija adolescente. El hombre preocupado se acercó a mi papá rápidamente, con quien conversó unos minutos recargado en la ventanilla de la camioneta. Luego fue a su vehículo, donde sacó un rifle de cacería e hizo 2 detonaciones en dirección a los árboles. Una vez dentro de la cabaña, incluido don Pablo, nuestro vecino de la cabaña, comentábamos aún aterrados los sucesos, habiendo casi olvidado aquel episodio con los brujos o secta. Nuestro miedo se había trasladado ahora en aquella criatura bestial. No teníamos la certeza si se trataba de un lobo o perro salvaje, o incluso un león de montaña. Antes de marcharse, don Pablo se ofreció cordialmente con su rifle a ir a cazar el animal por la mañana, pues claramente era un peligro para los visitantes en general, y pronto llegaría un nuevo fin de semana en donde más gente se arrimaría por estos lugares. Mi papá, al principio algo dudoso, no le parecía la idea, pero pronto aceptamos, pues no queríamos terminar la semana encerrados con esa cosa ahí afuera. No lograba conciliar el sueño, y creo que a todos les pasaba por igual, y esa sensación incómoda que había, casi perturbadora, nos quitaba la tranquilidad.
No eran solo los eventos pasados en el bosque, había algo más en todo esto que me causaba un mal presentimiento. Escuché a papá levantarse por lo menos 3 veces a vigilar la cabaña y las afueras. A la cuarta vez que lo sentí fue cuando decidí acompañarlo en la guardia. Algo somnoliento caminé y lo abordé mientras observaba por la ventana cautelosamente, haciéndome callar de inmediato con su dedo índice en la boca. Estaba todo en penumbras y rápidamente me jaló de las ropas acercándome a la ventana. Quería que observara lo que había descubierto hace unas horas atrás, mismo que lo tenía inquieto sin poder dormir. Observé hacia afuera, abriendo aún más mis ojos, pues la oscuridad era tal que me costaba adaptar la vista. Todo estaba negro. «¿Lo ves?», me dijo al oído en susurros, mientras apuntaba hacia la cabaña de enfrente, a unos 30 metros de distancia. Cuando fijé la vista y observé aquella cosa, un escalofrío me recorrió el cuerpo. Era un ave enorme, posada en la techumbre, horrenda y gigante, pues, aun cuando solo podía ver su silueta entre la oscuridad, me pareció algo completamente anormal y repulsivo. Parecía ser una especie de guajolote o ave de rapiña, pero de medidas exuberantes. Cuando extendió sus alas, fue aún más escalofriante y aterrador, como queriendo atemorizarnos, como si supiera que le estábamos observando. «Lleva ahí casi toda la noche, nos vigila», me dijo mi papá con un tono preocupado, que me atemorizó de inmediato. «Mejor vamos a descansar, de seguro busca comida y ya por la mañana no estará», me dijo y me acompañó a la habitación. Creo solo haber dormido un par de horas y apenas desperté, lo primero que hice fue mirar hacia las afueras esperando que aquel guajolote se hubiese marchado. Efectivamente, aquel pájaro ya no estaba y mi papá me había obligado a no hablar de ello y así no incrementar el miedo en todos. Ya bastante teníamos con brujos, sectas y animales salvajes. Luego del desayuno, don Pablo llegó a buscar a papá para la cacería, vistiendo un atuendo militar. Estábamos entre temerosos y entusiasmados, pues nunca habíamos participado en algún tipo de cacería, y el hecho de toparnos con un animal salvaje y darle caza era toda una experiencia para todos. Don Pedro, al parecer, tenía vasta experiencia como cazador. Era sigiloso al caminar y observador de huellas o rastros de animales. Partimos desde el punto donde aquella criatura había llegado la noche anterior, encontrando unos cuantos pelos que don Pedro olfateó para intentar saber qué tipo de animal era. Él siempre iba a la cabeza del grupo, avanzábamos tras sus pasos, era poco lo que podíamos aportar, así que solo hablábamos para indicarle los lugares donde habíamos transitado, además, donde había ocurrido la terrorífica experiencia de anoche. Ya con unos kilómetros avanzados y más en confianza, le comentábamos sobre aquel encuentro con la secta para ponerlo al corriente. Nos indicó que quería ir a aquel lugar a investigar. Durante el trayecto, solo algunos animales silvestres menores parecían habitar el lugar. No encontrábamos más rastros de aquella enorme bestia. Aún así, de alguna forma me invadía el miedo. El bosque por momentos se hacía muy oscuro, propiciando el temor con su aspecto grisáceo y espeluznante. Llegamos pronto a la colina, donde habíamos tenido el encuentro con la secta de brujos. El corazón se me aceleró de inmediato, y Felipe palideció con claras intenciones de volver a la cabaña. Si bien estábamos a plena luz del día, seguía siendo un lugar escalofriante, con un aspecto claro de que había sido utilizado constantemente por este tipo de sectas. Aún humeaba tenuemente la fogata, lo que daba credibilidad a la historia. Al acercarnos, descubrimos que había restos óseos por doquier en los alrededores. Al parecer, todos eran de animales, tal vez sacrificados o quizá devorados. Incluso nos topamos con un cráneo de lo que parecía ser un macho cabrío. La pestilencia llegó de inmediato.
el hedor de animal muerto comenzó a impregnarse por el lugar. Un montón de piedras de gran tamaño rodeaban el lugar de la fogata, y en los sectores aledaños encontramos cerros de piedras apiladas extrañamente, distanciadas una de la otra. Era todo tan siniestro y espeluznante que le dijimos a papá que mejor nos largáramos de allí. El miedo era tal que avivó los recuerdos de la noche anterior. De pronto vino un descubrimiento mucho peor. Mi hermano recorrió el sector y a pocos metros se topó con un bulto de rocas extrañamente posicionadas, como ocultando trozos de tela o ropa a medio enterrar. Una a una removió todas las piedras y se encontró con algo que lo hizo vomitar de inmediato. Nos acercamos rápidamente y la mayoría tuvo el mismo efecto al instante, pues era una mezcla de harapos y lo que parecía ser piel o carne descompuesta. Sí, tal cual, era como el pellejo de un cuerpo viviente. No sé con certeza si era animal o incluso podría ser humano. Era repugnante, nauseabundo y totalmente asqueroso. Sus tonalidades eran grisáceas, oscuras como piel carcomida por una especie de necrosis. Don Pablo, con la punta del rifle, removió un poco de aquello, espantando un sinfín de moscas que revoloteaban sobre nuestras cabezas. Yo podría decir que tenía las mismas características de la piel humana. Era como si hubieran despellejado a alguien. Don Pablo nuevamente escarbó con el rifle en un intento de cerciorarse de qué era realmente aquella cosa. Estábamos todos completamente confundidos e impactados. Al remover aquello, creí ver incluso unos dedos o parte de una mano. Di un estremecedor grito y me aparté despavorido del lugar, pues me di cuenta que podría haber sido un sacrificio humano. Rápidamente, todos descendimos de la colina. Ya en el descenso, le comenté a Felipe y a mi hermano sobre lo que creí ver, pero dijeron que no podía ser, que tal vez fue el miedo y la sugestión que me estaban pasando una mala jugada. Durante el regreso, el ambiente estaba totalmente distinto en aquel bosque. Todo el trayecto, don Pablo se detuvo por momentos, a lo menos unas 4 veces, pues tenía la sensación de que alguien nos estaba siguiendo. No quisimos dudar de sus instintos de cazador, pero al principio pensamos que quería asustarnos o que estaba exagerando. Pero después, claramente lo sentimos todos. Sentíamos que alguien o algo nos observaba. O más bien que nos seguía a corta distancia, cauteloso y acechante. La última vez que nos detuvimos todos por igual, escuchamos a nuestras espaldas el crujir de ramas y que algo se movió ágilmente escondiéndose entre los árboles. Pero extrañamente no podíamos verlo. Luego de unas horas ya estábamos de regreso en la cabaña. Seguíamos algo aturdidos y confusos por el impacto de aquel descubrimiento. E intentábamos tener respuestas sobre ello. Comentamos la travesía a mi madre y a las chicas, quienes nos esperaban con un sabroso y contundente almuerzo, pues veníamos muertos de hambre. No hubo encuentro con aquel animal que nos acechó, tampoco nos dimos cuenta de que estuviese habitando la zona, y eso nos hizo sentir más tranquilos. Sin embargo, no podíamos dejar de hablar de aquella hoguera y los siniestros hallazgos a su alrededor, como tampoco de aquella presencia que sentíamos durante todo el regreso. Mamá, quien es una persona de bastantes conocimientos, nos comentó que aquello podría ser simplemente la muda de piel de algún reptil o serpientes que generalmente lo hacen durante el año. Al resto pareció convencerles aquellas teorías, pero a mí no. Pues aquello tenía otras características de algo más humano. Fue ahí cuando intervino mi novia y dijo, tal vez eran nahuales. Luego, todos quedamos en silencio. ¿Nunca han escuchado hablar de los nahuales?, preguntó, haciendo más inquietante aún el tema. Hay creencias de que ciertos brujos, ayudados por magia negra o adoración y pactos con Satanás,
Tienen la capacidad de transformarse en nahuales, de mudar su piel y convertirse en bestias semi-humanas. Se piensa que la transformación dura solo un tiempo, así que esconden su piel para retomarlo cuando termine su periodo de transformación. Nadie se atrevió a decir una sola palabra en la mesa. Sus palabras solo habían causado más incertidumbre y miedo. El resto del día transcurrió con normalidad, hasta que llegó de nuevo la noche, y con ella los horrores que nadie pareció prever. Eran cerca de las 10 de la noche, cuando aquel enorme pájaro apareció de la nada nuevamente frente a nosotros. Estaba posada sobre la techumbre, tal cual lo hizo la noche anterior. Esta vez fue mi novia quien la vio al salir con las chicas a fumar y tomar algo de aire fresco. Y todas ingresaron aterradas y gritando luego del encuentro. Era atemorizante ver el ave ahí sin moverse, tan solo acechándonos durante largas horas. Intentamos no tomar en cuenta su presencia y seguir con lo nuestro, pero cada vez que alguien se asomaba a la ventana, seguía ahí. Hasta que nos fuimos a la cama, seguía en aquella misma posición. De pronto, la alarma de la camioneta nos despertó abruptamente. Algunos somnolientos nos levantamos por el escándalo, mientras que otros seguían en sus camas como si nada. Mi papá salió al umbral para apagar la alarma desde la distancia, llevándose la sorpresa que aquella enorme ave estaba posada esta vez sobre la camioneta. Se detuvo impactado con el dedo en el mando sin poder apretarlo del pavor que le había ocasionado aquel ser. Pero la única causante de aquello no era el ave, pues también lo paralizó de golpe aquella cosa que quién sabe Dios qué era. Estaba frente a la camioneta y se dejaba ver con las luces parpadeantes del vehículo. Yo salí detrás de él y quedé igual o más impactado que mi padre. Era un ser perturbador que se movía en 4 patas de forma lenta, pero sus características eran demasiado extrañas, como una mezcla entre humano y animal. Sus patas delanteras eran extrañas, más bien parecían largos brazos humanos, y las traseras de aspecto de un perro, pero sin cola alguna. Sobre su lomo parecía tener pelos larguísimos y parados, y su cabeza no era la de un mamífero normal. No tenía orejas ni hocico protuberante característico. Era una cosa completamente deforme. Su cabeza pareció girarla espeluznantemente, quedando como si caminara de espaldas, con un efecto visual que daba cuenta que sus extremidades hubiesen sido dislocadas y volteadas. Un disparo del vecino nos sorprendió y espantó a las criaturas, pero al parecer apuntó directo al cuadrúpedo, el cual huyó hacia el bosque con dificultad, pues en su desplazamiento arrastraba su parte trasera emitiendo horrendos alaridos de dolor. Al parecer, le había dado con aquel disparo. El ave, por su parte, desplegó sus enormes alas y se echó a volar al instante sobre nuestras cabezas. Observamos con horror cómo sus patas eran demasiado largas y gruesas como para ser de un ave aparentemente normal. Don Pablo nos gritó que entráramos rápidamente, pues venía otra criatura cuyas patas enormes azotaron la techumbre de la cabaña. Aquel bramido brutal de la noche anterior se dejó escuchar nuevamente. Era aquella enorme bestia, la misma del bosque, pero esta vez sobre nosotros. Todo fue pánico y horror dentro de la cabaña. Estábamos siendo atacados por cosas completamente extrañas, animales o bestias con mutaciones tan extrañas que parecían haber sido sacadas de un laboratorio. Reforzamos rápidamente las puertas como pudimos con algunos muebles y cerramos todas las ventanas, que por suerte contaban con protecciones externas de fierro. Fue por una de ellas cuando mi hermano revisaba, que aquella bestia intentó atacarlo y entrar a la cabaña. Unas manos enormes con garras rompieron el vidrio intentando agarrar a mi hermano por su ropa. Mi hermano cayó al piso emitiendo gritos desgarradores de espanto. Corrimos todos a la habitación presenciando cómo aquellas garras daban zarpazos al aire por entre medio de las protecciones, mientras azotaba su cuerpo queriendo romperlas con una fuerza brutal.
Parecían brazos humanos, pero llenos de pelaje grisáceo con aspecto de animal, muy fuertes y enormes. Sin embargo, lo más impactante fue su rostro. Era estar viendo un verdadero hombre lobo, pues sus ojos eran más bien humanos. Era como una cabeza humana sin pelo, pero con piel asquerosa llena de protuberancias y un hocico de animal poseedor de enormes colmillos. Todo era un caos. Las mujeres no paraban de gritar y llorar. En las afueras se escuchó un disparo nuevamente. No sabíamos la posición de don Pablo. Podía estar disparando refugiado desde la cabaña, o tal vez había salido a encarar a las bestias. Escuchamos más disparos, pero esta vez los escuchamos más cerca, lo que espantó al hombre lobo que intentaba entrar a la cabaña. Este desapareció de golpe en la oscuridad. Mi papá tomó un enorme cuchillo y salió rápidamente a apoyar a don Pablo, quien esta vez disparaba hacia el aire, claramente apuntando hacia aquel pájaro que aleteaba espantosamente sobre nuestras cabezas. «No salgan», nos gritó desde su umbral para luego refugiarse en su cabaña. Mi papá rápidamente regresó y nuevamente nos encerramos. Las horas eran interminables y el amanecer parecía tardar más de lo normal. Nos agrupamos en el centro de la cabaña abrazados. De pronto, escuchamos cómo aquella criatura había vuelto y rondaba la cabaña. Sentimos sus fuertes pisadas en la madera del balcón y de pronto escuchamos cómo se subió al techo intentando encontrar una manera de entrar. El no poder llegar a nosotros parecía enfurecerlo más, pues rugía ensordecedoramente, dando zarpazos en las paredes de la cabaña. Había momentos en que solo exhalaba fuertemente sobre la puerta o ventanas. Claramente quería amedrentarnos, hacernos saber que aún seguía ahí. Cuando al fin amaneció, solo algunos habían dormitado por momentos. Estábamos todos exhaustos, temerosos y con frío. Poco a poco nos reincorporamos y cautelosamente comenzamos a observar hacia afuera. Todo estaba quieto y la bruma parecía retirarse con los primeros rayos del sol, pero el frío mañanero calaba hasta los huesos. «Arreglen sus cosas, que nos vamos en este momento», fue la instrucción de papá. Todos, sin decir palabra alguna, obedecimos. Y de pronto, estábamos montados en los vehículos, emprendiendo el viaje de regreso. Todos estábamos sumidos en un miedo terrible. El camino para salir de las cabañas cruzaba parte del extenso bosque. Transitábamos lento, cautelosos, mientras que el auto de mi hermano nos seguía a escasos metros. Íbamos temerosos por transitar entre los árboles. Personalmente estaba exhausto y con un sueño atroz que me hizo dormitar apenas emprendimos la marcha. Una pesadilla me despertó de golpe, en donde aquella bestia se cruzaba en el camino y embestía la camioneta. Exaltado, abrí la ventana para que el aire me despabilara, cuando a algunos metros de distancia había vehículos federales que nos alertaron. Al parecer, algún accidente había ocurrido. Al acercarnos, vehículos de gendarmería ambiental y federales se estacionaban en la berma. No estaba cerrado el camino, ni tampoco se trataba de un accidente de carretera. Agrupados a pocos metros del camino, observaban perplejos, alterados y algo confundidos algo entre los árboles. Al parecer, habían encontrado un cadáver. Papá detuvo el auto, pues quería aprovechar para advertirle de aquellas bestias que atacaron las cabañas, y que tal vez lo que tenían ahí guardaba alguna relación con ellas. Nos bajamos curiosos de aquello, y de inmediato un oficial se acercó intentando cerrarnos el paso. Pero ya era tarde. Habíamos avanzado lo suficiente para observar la macabra escena. Poco a poco iba quedando a la vista el cadáver de lo que era una persona, y digo lo que era, pues no parecía tal. Estaba desnudo y carecía de piel en todo su cuerpo, el cual solo estaba cubierto de asquerosos pelos negros, dando la impresión de un perro con sarna.
Su cráneo parecía humano, pero estaba con deformidades, y su quijada como si hubiese sido fracturada hacia afuera. Dios mío, aquello era impresionante. Una herida en su espalda baja, al parecer, era lo que le había causado la muerte. Había sangre por todo el lugar, y eso era una herida de bala. «Don Pablo le dio», exclamé. Luego tapé mi boca con mis manos cuando los federales se voltearon a verme. Luego nos sacaron a todos del lugar, así que continuamos nuestro viaje de regreso a casa, llenos de incertidumbre sobre qué eran realmente aquellas criaturas que nos atacaron, pero sobre todo con un miedo incontrolable. Jamás, nunca volveremos a ese lugar. Relato escrito y adaptado por Richard Correa. Si quieres conocer más trabajos de este autor, te invito a que lo sigas a sus redes sociales, que te las dejo en la descripción y comentarios.